El eco de sus palabras aún vibraba en las paredes de mi alma. «¡No eres mi madre!», me gritó, con una furia que pareció devorar cada fibra de mi ser. Sus ojos, antes llenos de inocencia y amor incondicional, ahora eran dos brasas ardientes de reproche y desprecio. Un puñal helado se clavó en mi pecho y sentí cómo mi respiración se cortaba, dejando mi garganta en un nudo apretado. La puerta se cerró con un estruendo que resonó no solo en la casa, sino en los cimientos de nuestra ya frágil relación. Un silencio denso y pesado se instaló, un silencio que pesaba más que 1000 gritos. Me quedé inmóvil en el umbral, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el vacío que ella acababa de dejar. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas, trazando surcos por mis mejillas, llevándose consigo los últimos vestigios de mi compostura. Era la frase más cruel que jamás había escuchado, una negación absoluta de años de desvelos, de sacrificios silenciosos, de un amor que yo creía inquebrantable. ¿Cómo podía decirme algo así? ¿Cómo podía borrarme de su vida con tanta facilidad, con tanta violencia? El dolor era físico, un agujero que se abría en mi interior, devorando la esperanza y la alegría que alguna vez compartimos. En ese instante, todo lo que había construido, cada puente que creí tender, cada muro que pensé haber derribado, parecía haberse derrumbado en un instante, dejándome sola entre los escombros de un amor que se sentía roto. Este no era solo un arrebato de adolescente, era la culminación de años de tensión, de palabras no dichas, de malentendidos que se habían enquistado como espinas. El estruendo de la puerta al cerrarse resonó en mi cabeza como un disparo. Me dejé caer en el suelo, las rodillas cediendo bajo el peso de una tristeza abrumadora. La casa, antes un refugio de risas y conversaciones, ahora era un mausoleo de mis esperanzas. Cada objeto, cada fotografía en la chimenea parecía burlarse de mí, recordándome los momentos en que su mano pequeña buscaba la mía, en que sus ojos me miraban con la adoración más pura. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿Cómo habíamos llegado a este punto de no retorno? Mis recuerdos se atropellaban, buscando un culpable, un momento exacto en el que el hilo invisible que nos unía empezó a deshilacharse. Pensé en todas las veces que la había arropado, que había secado sus lágrimas de niña, que había aplaudido sus pequeños logros. Cada esfuerzo, cada noche sin dormir, cada consejo, parecía haberse evaporado en ese grito desgarrador. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. ¿Cómo podía ser tan ingrata, tan ciega a todo lo que había hecho por ella? Sentí una punzada de amargura, una sensación de injusticia que me quemaba el estómago. Mi mente, que generalmente era un remanso de calma, se convirtió en un torbellino de acusaciones y reproches, no solo hacia ella, sino también hacia mí misma. Me preguntaba si realmente había fallado, si había cometido errores tan grandes como para merecer ese desprecio. Si alguna vez has sentido un dolor parecido, te invito a seguir esta historia, porque en el fondo de esta tormenta reside una verdad universal sobre el corazón humano. La noche cayó lenta y cruel, envolviendo la casa en una oscuridad que reflejaba el vacío de mi corazón. Cada sombra parecía adquirir la forma de sus palabras, proyectándose en las paredes de mi mente. Me movía por las habitaciones como un fantasma, el silencio roto solo por mis propios sollozos ahogados. Mis ojos se posaron en su habitación, la puerta entreabierta como una herida. Me acerqué con el corazón encogido, el impulso de entrar y buscar alguna señal, alguna explicación. Era casi irresistible, pero me detuve. El orgullo, esa barrera invisible pero poderosa, me lo impidió. ¿Qué encontraría allí? ¿Más pruebas de su rechazo? ¿O la inocencia que tanto anhelaba ver? Me apoyé en el marco de la puerta, mis dedos rozando la madera fría, imaginando las veces que había entrado sigilosamente para darle un beso de buenas noches, para asegurarme de que estaba a salvo. Esos recuerdos, antes reconfortantes, ahora me oprimían el alma con una nostalgia dolorosa. Intenté racionalizar su explosión. La adolescencia es difícil, los cambios hormonales, la búsqueda de identidad. Pero este grito, «No eres mi madre», iba más allá de un simple arrebato. Era una declaración, una sentencia que sentía que me arrancaba de raíz. El cansancio era inmenso, no solo físico, sino emocional.
un agotamiento que parecía penetrar hasta lo más profundo de mis huesos. La historia de nuestra relación no era simple, y el camino hasta este punto había estado plagado de malentendidos y silencios. Desde pequeña, Sofía había mostrado un espíritu libre y una voluntad férrea, cualidades que yo, en mi afán de protegerla y guiarla, a veces confundía con rebeldía. Yo siempre fui una madre dedicada, quizás demasiado. Recuerdo cuando era apenas una niña, su obsesión por pintar todo de azul. Mi casa era una sinfonía de tonos celestes y cobalto, y yo, en lugar de frenarla, le compré un lienzo gigante y pinturas de todos los azules imaginables. Sus risas llenaban el estudio improvisado, y yo me deleitaba en su alegría. Pero a medida que crecía, esa misma pasión, esa misma independencia, empezó a manifestarse de formas que chocaban con mis expectativas, con mis miedos de madre. Las diferencias se acentuaron con los años. Sus amigos, sus gustos musicales, sus decisiones sobre su futuro. Todo parecía ser una batalla silenciosa. Siempre intentaba comprenderla, de verdad, pero a veces sentía que hablaba otro idioma. Un idioma que, a pesar de todo mi amor, no lograba descifrar. La tensión, como una marea lenta, fue subiendo, arrastrando consigo la confianza y la espontaneidad que una vez nos unió. Recuerdo con particular claridad el día en que supe que algo se había roto de forma irreparable. Sofía tenía 15 años y había decidido teñirse el pelo de un color violeta brillante, casi eléctrico. Para ella, era una expresión de su individualidad. Para mí, una provocación, un acto de rebeldía sin sentido que me preocupaba por su futuro. No supe cómo reaccionar de forma constructiva. En lugar de dialogar, critiqué su elección. Expresé mi miedo sobre cómo la verían en la escuela, sobre las oportunidades que podría perder. En mi mente, la estaba protegiendo. En la suya, la estaba juzgando y coartando. Sus ojos se llenaron de una decepción tan profunda que aún hoy me persigue. «Siempre me criticas, mamá», me dijo con voz baja, pero cargada de una resentida resignación. «Nunca nada de lo que hago es suficiente para ti». Esas palabras, a diferencia del grito de hoy, fueron un susurro que se clavó más hondo, porque revelaban una percepción de mí que yo no quería tener, la de una madre que nunca aprobaba. A partir de ese día, la distancia entre nosotras se hizo más palpable. Las conversaciones se volvieron monosilábicas, las comidas silenciosas y los abrazos casi inexistentes. La distancia se manifestaba en pequeñas cosas, pero significativas. Antes, Sofía solía dejarme pequeñas notas de agradecimiento por su almuerzo o un dibujo improvisado en la nevera. Esos gestos se esfumaron, reemplazados por una formalidad que me rompía el corazón. Intenté acercarme. Le ofrecí ir de compras, ver películas juntas, cocinar su plato favorito. Pero cada intento se encontraba con una pared invisible. Sus respuestas eran cortantes, sus excusas transparentes. «Estoy ocupada, ya hice planes, no tengo ganas». Yo, por mi parte, sentía que, a pesar de mis esfuerzos, ella no valoraba nada. Me frustraba, me hería, y en ocasiones mi frustración se manifestaba en regaños por cosas triviales, en un tono de voz que quizás sonaba más a reproche de lo que pretendía. Sin darme cuenta, yo también estaba construyendo mi propio muro, alimentando la espiral de resentimiento. Cada silencio se convertía en una carga, cada discusión en un ladrillo más en esa separación. No había un solo evento catastrófico, sino una lenta erosión, como el agua que desgasta la roca hasta que lo que parecía sólido se desmorona. Y yo, en mi ceguera de madre herida, no veía cómo mis propias reacciones contribuían a la fractura. El día en que Sofía cumplió 18 años fue un punto de inflexión. Había planeado una fiesta sorpresa, invitando a todos sus amigos y a la familia más cercana. Había horneado su pastel favorito y decorado la casa con globos de su color preferido, el azul. Pero ella nunca llegó. Horas después, cuando mis llamadas ya no recibían respuesta, me enteré por una amiga que Sofía había decidido irse de viaje con un grupo de amigos a la playa, sin decirme nada. No era solo la fiesta lo que me dolía, era la falta de consideración, la deliberada exclusión, la sensación de que yo no significaba nada en su vida. Esa noche,
las lágrimas no fueron de tristeza, sino de una rabia helada y una profunda decepción. Sentí que había perdido la batalla, que todos mis esfuerzos habían sido en vano. Me cuestioné todo lo que había hecho como madre. ¿Era tan mala que mi propia hija prefería huir antes que pasar su cumpleaños conmigo? Ese episodio dejó una cicatriz profunda. La confianza se rompió aún más, y una parte de mí se endureció. Decidí que no la perseguiría más, que si ella quería esa distancia, yo se la daría. Un error grave, lo sé ahora, pero en ese momento, mi corazón herido no veía otra salida. Desde entonces, la convivencia se convirtió en una tregua incómoda, en la que cada una vivía su propia vida bajo el mismo techo. Ella salía y entraba sin apenas dirigir la palabra. Yo me refugiaba en mi trabajo y en mis amistades, intentando llenar el vacío que ella dejaba. Compartíamos el espacio, pero no la vida. El silencio se había convertido en nuestro idioma principal, un idioma que ahogaba cualquier intento de reconciliación. Intentaba justificar su comportamiento, su búsqueda de independencia, su necesidad de encontrar su propio camino. Pero la herida persistía, latente, esperando cualquier fricción para reabrirse. Me preguntaba a menudo cómo sería la vida sin esa tensión constante, sin la preocupación de sus horarios, sin el temor de que se fuera y no regresara. A veces me sorprendía fantaseando con una casa silenciosa, pero no por su ausencia forzada, sino por una paz genuina. Luego, me sentía culpable por esos pensamientos, porque a pesar de todo, mi amor por ella seguía siendo inmenso, un amor que se negaba a morir a pesar de la desesperación. Era una lucha constante entre el amor incondicional y el resentimiento, entre la esperanza y la resignación. Y esa batalla interna me estaba agotando, vaciándome de energía y alegría. A medida que los días se arrastraban, la frase «No eres mi madre» seguía martillando mi cabeza. No era solo una acusación, era una negación de mi existencia en su vida, una anulación de mi rol más sagrado. Sentía que me estaba volviendo loca, reviviendo cada discusión, cada mirada distante, cada puerta que se cerraba entre nosotras. Me pasaba horas mirando por la ventana, con la esperanza secreta de que ella regresara con una disculpa, con una señal de arrepentimiento. Pero la casa permanecía vacía, el silencio, inquebrantable. La tristeza se transformó en una ira profunda. Ira hacia ella, por su crueldad. Ira hacia mí misma, por no haber sabido cómo conectar con mi propia hija. Me sentía una fracasada, una madre que había perdido el rumbo y, lo que era peor, había perdido a su hija. Había noches en las que no podía dormir, imaginando diferentes escenarios, diferentes diálogos en los que yo respondía de otra manera, en los que ella nunca pronunciaba esas palabras hirientes. Mi mente se había convertido en un campo de batalla donde el pasado y el presente luchaban sin tregua, y yo era la única víctima. La ira me consumía, y me di cuenta de que si seguía por ese camino, me devoraría por completo. No podía seguir viviendo con ese nudo en el estómago, con esa constante sensación de injusticia. Empecé a buscar respuestas, a leer libros sobre relaciones familiares, sobre el perdón. Quería entender, no solo a Sofía, sino a mí misma. ¿Por qué me dolía tanto? ¿Era solo mi orgullo herido? ¿O había algo más profundo? Descubrí que gran parte de mi dolor no venía solo de sus palabras, sino de mi propia expectativa de cómo debía ser nuestra relación, de cómo debía ser ella. Había construido un ideal de hija en mi mente, y Sofía, con su personalidad única y fuerte, no encajaba en ese molde. Y esa revelación fue como un jarro de agua fría, un espejo que me mostraba mis propias limitaciones, mis propias fallas. No era ella la única equivocada. Yo también tenía mi parte en esta dinámica dolorosa. Este autoexamen fue duro, incómodo, pero necesario. Comenzaba a entender que la verdadera liberación no vendría de su arrepentimiento, sino de mi propia capacidad para soltar, para perdonar, primero a mí misma y luego a ella. Fue en medio de esa profunda introspección cuando un recuerdo de mi propia infancia resurgió con fuerza. Mi madre y yo tuvimos una relación complicada, marcada por la distancia emocional y por su dificultad para expresar afecto. Siempre anhelé su aprobación, su calidez y, en gran medida,
Me convertí en la madre que fui, intentando darle a Sofía todo lo que yo no había recibido. Pero al hacerlo, quizás sin darme cuenta, también proyecté en ella mis propias carencias, mis propios miedos. Quería que ella fuera feliz, pero a mi manera, bajo mi control. Y eso, lo comprendí ahora, era una forma sutil de manipulación, de no permitirle ser completamente ella misma. Este descubrimiento fue doloroso, una epifanía que me hizo ver la cadena de patrones que a veces repetimos sin ser conscientes. Si yo quería romper ese ciclo de dolor y resentimiento, tenía que empezar por mí. Tenía que perdonar a mi propia madre por sus limitaciones y perdonarme a mí misma por haber perpetuado, aunque de manera diferente, un patrón similar con mi hija. Solo así, creía, podría abrir un nuevo camino, no solo para nosotras, sino para las futuras generaciones de nuestra familia. La idea de escribirle una carta comenzó a gestarse lentamente en mi mente, no como una forma de manipularla o de forzar una reconciliación, sino como un acto de catarsis personal. Necesitaba expresar todo lo que sentía, todo lo que había comprendido, no para obtener una respuesta inmediata de ella, sino para liberarme a mí misma. El proceso no fue fácil. Cada palabra que pensaba, cada frase que intentaba formar, se sentía pesada, cargada de emociones. Quería ser honesta, pero sin caer en el reproche. Quería expresar mi dolor, pero también mi comprensión. Quería ofrecer perdón, pero sin esperar nada a cambio. Me senté frente a mi viejo escritorio, con un papel en blanco y un bolígrafo en la mano. La hoja inmaculada parecía burlarse de mí, esperando que volcara en ella años de historia, de amor, de decepción. Mi corazón latía con fuerza y sentía las manos sudorosas. Este no era un simple mensaje, era un fragmento de mi alma, un testamento de mi amor incondicional, a pesar de todo el dolor. La pluma se alzó, lista para trazar las primeras palabras de lo que sería, sin saberlo, un punto de inflexión, no solo para nuestra relación, sino para la paz de mi propio espíritu. La primera línea la escribí y borré innumerables veces. ¿Cómo empezar una carta que debía contener un perdón tan profundo sin sonar a una justificación o a una súplica? Finalmente, decidí que la honestidad brutal sería mi única guía. Querida Sofía, comencé, y ya esa simple frase me llenó los ojos de lágrimas. Reconocí su dolor, sus sentimientos, sin intentar rebatirlos. Sé que estas palabras te dolieron profundamente, y entiendo que en ese momento sentías que yo no estaba a la altura de lo que esperabas de una madre. Sé que me equivocaba muchas veces al tratar de imponer mis ideas, mis miedos, en tu camino. Admitir mis errores, mis limitaciones, fue liberador. Era como quitarme un peso enorme de encima. No buscaba culparla a ella. Buscaba asumir mi parte de responsabilidad en el distanciamiento. La carta no era para defender mi postura, sino para abrir la puerta a la comprensión mutua. Me permití ser vulnerable, algo que siempre me había costado, quizás por el miedo a ser juzgada, a ser rechazada. Continué escribiendo, dejando que las palabras fluyeran desde lo más profundo de mi corazón. Le recordé momentos felices, no para manipularla, sino para revivir la esencia de nuestro vínculo, la base de amor sobre la que se construyó nuestra relación. Recuerdo la primera vez que te vi, tan pequeña e indefensa, y sentí un amor tan grande que pensé que mi corazón estallaría. Cada paso que diste, cada palabra que pronunciaste, fue un milagro para mí. Quería que ella supiera que, a pesar de las asperezas de los últimos años, el amor primario, puro e incondicional, nunca había desaparecido. Hablaba de mis miedos como madre, de mi deseo de protegerla, que a veces se transformaba en control. Mi mayor temor era verte sufrir, y en mi intento de evitarte el dolor, a menudo te privaba de la libertad de aprender tus propias lecciones, de cometer tus propios errores. Por eso, Sofía, te pido perdón. Perdón por las veces que no te escuché realmente, por las veces que mi amor se disfrazó de preocupación excesiva, por las veces que te hice sentir que no eras suficiente o que no encajabas en mi mundo. Fue un acto de humildad que me llenó de una paz inesperada. El acto de escribir era terapéutico, cada palabra un paso hacia mi propia sanación. No me enfocaba en lo que ella debía hacer, sino en lo que yo sentía y lo que yo estaba dispuesta a ofrecer.
Aun cuando me dijiste esas palabras que tanto me dolieron, no pude dejar de pensar en el camino que te había llevado a sentirlas. En lugar de juzgar, quise comprender. Y aunque la herida aún está fresca, he comprendido que el perdón no es algo que se otorga solo al otro, sino a uno mismo. Aquí reside el verdadero núcleo de mi mensaje, la liberación personal que el perdón trae consigo. Te perdono, Sofía. Te perdono por el dolor que sentí, por las palabras que me dijiste y, sobre todo, me perdono a mí misma por mis propios errores, por no haber sido la madre perfecta que idealizaba. Este perdón no es una condición para que regreses, ni una demanda para que cambies. Es un regalo que me hago a mí misma y que te ofrezco a ti, si alguna vez lo necesitas. La carta era una declaración de amor incondicional y de un nuevo comienzo, no para ella, sino para mí. Era mi bandera blanca en esta guerra de orgullo y dolor que había librado en mi interior. Las últimas líneas las escribí con una mezcla de esperanza y resignación. No sé si leerás esta carta o si cambiará algo entre nosotras, pero quería que supieras que mi amor por ti es inquebrantable y que siempre habrá un lugar para ti en mi corazón y en esta casa. Espero que un día, cuando estés lista, podamos hablar, no como rivales, sino como madre e hija que se entienden y se respetan. Firmé con mi nombre, sin añadir ningún con amor o tu madre, pues sentía que la esencia del mensaje era el amor mismo, y las palabras que había usado lo transmitían por sí solas. Doblé la carta cuidadosamente, casi con reverencia, como si contuviera un fragmento sagrado de mi alma. El peso en mi pecho se había aligerado. Era como si, al verter mi corazón en esas palabras, hubiera liberado una carga que llevaba años oprimiéndome. La casa seguía en silencio, pero ahora era un silencio diferente, uno que no ahogaba, sino que permitía respirar. Sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo, una tranquilidad que venía de haber hecho lo correcto para mí misma, independientemente del resultado. Dejé la carta sobre su almohada, un gesto íntimo que esperaba transmitiera la ternura de mi intención. No quería dejarla en un lugar obvio donde la encontrara de inmediato, sino en un sitio que la invitara a reflexionar, a sentir la intimidad del espacio que habíamos compartido. Al verla allí, tan vulnerable, tan expuesta, sentí un escalofrío. Era un riesgo enorme. Podría enfadarse aún más, podría ignorarla, podría incluso burlarse de mis palabras. Pero esa posibilidad ya no me aterraba tanto como antes. Había hecho mi parte. Había plantado la semilla del perdón y la comprensión, y ahora el crecimiento, o la falta de él, no estaba en mis manos. Era un acto de fe, una confianza en que, a pesar de todo, el amor podría encontrar un camino. Me alejé de su habitación, dejando la puerta ligeramente abierta, como una invitación silenciosa. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día amanecía, y conmigo, una nueva perspectiva. Sentía una ligereza en mis pasos, una renovada sensación de propósito. La decisión estaba tomada, el mensaje entregado. Ahora solo quedaba esperar, o, más precisamente, dejar de esperar y seguir adelante con mi propia vida, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en mi poder para sanar, primero a mí misma. Salí de casa con la mente más clara que en mucho tiempo. Necesitaba aire fresco. Necesitaba alejarme del peso de las paredes que habían sido testigos de tanta tensión. Caminé por el parque cercano, observando a la gente, los niños jugando, las parejas paseando. Era un mundo que había ignorado durante meses, absorta en mi propio dolor. El sol de la mañana acariciaba mi rostro y sentí una conexión con la vida que me rodeaba. Una sensación de pertenencia que había perdido. Pensé en la carta, en sus posibles efectos. ¿La leería? ¿La tiraría sin más? La incertidumbre era grande, pero ya no me paralizaba. Había liberado mi necesidad de control sobre el resultado, y eso, irónicamente, me daba más control sobre mi propia paz interior. Era un camino difícil, el de perdonar sin exigir reciprocidad, el de amar sin condiciones, pero al recorrerlo, sentía que estaba recuperando partes de mí misma que creía perdidas.
La brisa suave acariciaba mi cabello y cerré los ojos, respirando profundamente, permitiendo que la serenidad llenara mis pulmones. La vida, a pesar de sus complejidades, seguía adelante, y yo, por fin, me sentía parte de ella de nuevo. A veces, el mayor acto de amor es dejar ir el orgullo. Si estas palabras resuenan contigo, considera compartir tu propia experiencia en los comentarios o suscribirte para más historias de sanación. Mientras yo buscaba mi propia paz en la quietud de la mañana, Sofía regresaba a casa, con la cabeza gacha y el corazón aún ardiendo de resentimiento. Después de la discusión, había vagado sin rumbo, incapaz de procesar la profundidad de su propia ira. Las palabras «no eres mi madre» se repetían en su mente, no como una afirmación de su propia independencia, sino como un eco de un dolor que ella misma no entendía del todo. Se sentía culpable, sí, pero también justificada. Culpable por la crueldad de sus palabras, pero justificada por años de sentirse incomprendida, ahogada por lo que ella percibía como la sobreprotección de su madre. La casa, extrañamente silenciosa, le infundió una sensación de desasosiego. Esperaba gritos, reproches, el ambiente tenso al que se había acostumbrado, pero no había nada, solo un vacío que la confundió. Caminó directamente a su habitación, el cansancio acumulado pesando en sus hombros, deseando solo derrumbarse en su cama y que el mundo desapareciera por un momento. Al entrar en su habitación, sus ojos, acostumbrados a la penumbra, tardaron en distinguir el pequeño bulto blanco sobre su almohada. Frunció el ceño, el corazón acelerado por una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué era eso? ¿Una nota de mi madre? ¿Quizás una nueva lista de reglas? ¿O un recordatorio de alguna tarea pendiente? Sus dedos temblaron ligeramente mientras tomaba la carta. El papel era sencillo, pero el gesto inusual. Por un momento, consideró ignorarla, tirarla a la basura sin leerla. Un acto de rebeldía final. Pero algo en la simplicidad de la hoja, en la ausencia de cualquier ornamento, la detuvo. Quizás era el silencio de la casa o el agotamiento que la hacía más vulnerable. Abrió el sobre con cautela, sus ojos recorriendo las primeras líneas de mi caligrafía familiar. Su expresión pasó de la indiferencia a la sorpresa, luego a una mueca de incredulidad. No era un regaño, no era una queja, no era lo que esperaba. Era algo completamente diferente, algo que la desarmó incluso antes de comprenderlo del todo. Se sentó en el borde de su cama, la carta en sus manos, y comenzó a leer. Las primeras frases fueron como un puñetazo en el estómago. Yo reconociendo su dolor, aceptando mis errores. Sofía se esperaba una reprimenda, un «¿cómo te atreves?», pero no esto. Una punzada de vergüenza la atravesó al recordar sus propias palabras. Sé que estas palabras te dolieron profundamente, y entiendo que en ese momento sentías que yo no estaba a la altura de lo que esperabas de una madre. ¿De verdad? ¿Yo había escrito eso? Sus ojos se empañaron. La carta era un espejo que le devolvía su propia imagen de rabia y egoísmo. Leía cada palabra con una mezcla de fascinación y temor, como si cada frase desentrañara una verdad que había estado escondida bajo capas de resentimiento. Mi perdón, mi disculpa, no eran palabras vacías. Sentía su peso, su sinceridad. Era una voz que no gritaba, sino que hablaba desde la soledad de esas paredes que antes resonaban con risas y más recientemente, con gritos, se volvió una carga insoportable. Cada objeto en la casa parecía un mudo testigo de mis fracasos, de las palabras que no supe decir o las que dije mal. Me senté en la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos compartido el pan y los sueños, y mi mirada se perdió en el calendario. Marcado en rojo estaba su cumpleaños, a pocas semanas. ¿Cómo podría celebrar su vida si ella sentía que yo no era parte de la suya? Mi corazón se contrajo, un nudo apretado de angustia y culpa. Sabía que debía hacer algo, que no podía permitir que el orgullo o el miedo a un nuevo rechazo nos separaran para siempre. Pero, ¿qué? ¿Una llamada? ¿Un mensaje? Eran tan impersonales, tan fáciles de ignorar. Necesitaba algo más profundo, algo que expresara la verdad desnuda de mi alma. Y así, la idea de la carta comenzó a tomar forma, no como una estrategia,
sino como una necesidad visceral de vaciar mi corazón herido y esperanzado sobre el papel, de encontrar una forma de tender un puente que mis palabras habladas, tan a menudo torpes, no lograban construir. Era el último recurso de una madre desesperada por conectar con el amor de su vida, una hija que creía haber perdido. Mis dedos temblaban al tomar la pluma. El papel en blanco frente a mí parecía desafiarme, invitándome a rendirme antes de empezar. ¿Cómo empezar a perdonar a alguien que me había herido tan profundamente y al mismo tiempo pedir perdón por las heridas que yo, sin querer, había causado? La primera frase fue la más difícil, un torbellino de emociones contenidas que buscaban una salida. No quería sonar como una víctima, ni como una madre recriminadora. Quería que mis palabras fueran un abrazo, una ofrenda de paz, pero también una verdad. Recordé la esencia de nuestro canal. El perdón es más poderoso que el orgullo. Y el orgullo, admití en mi fuero interno, era algo que también me había pesado. Al no buscarla antes, al no entender la profundidad de su dolor, empecé a escribir sobre nuestros recuerdos felices, sobre los días en que su risa llenaba cada rincón, sobre los pequeños momentos que, ahora, se sentían como tesoros lejanos. No era fácil. Cada línea era un paso por un campo minado de dolor y arrepentimiento, pero también de un amor inquebrantable que, a pesar de todo, se negaba a morir. Y al escribir, sentía como una parte de esa rabia inicial, de esa impotencia que me había consumido, comenzaba a disiparse, dejando espacio para una especie de alivio. En cada palabra que plasmaba en el papel había una parte de mí. Hablé de mi propio miedo, de mis inseguridades como madre, de los errores que, con el paso de los años, ahora veía con mayor claridad. No fui perfecta, nunca lo fui, y en la honestidad de esa confesión encontré una fuerza inesperada. Le conté cómo había interpretado sus silencios, sus desplantes, y cómo, en mi propia frustración, a veces había reaccionado de una manera que solo había agrandado la brecha entre nosotras. Le recordé la historia de su nacimiento, la alegría indescriptible que sentí al tenerla en mis brazos por primera vez, la promesa que me hice de protegerla y amarla incondicionalmente. Eran verdades que quizás ella ya sabía, pero que, puestas en el contexto de mi dolor actual, adquirían un nuevo significado, una urgencia que no había tenido antes. El papel se fue llenando, no solo de tinta, sino de lágrimas silenciosas que caían y emborronaban algunas palabras, un testimonio mudo de la intensidad de mis sentimientos. Al terminar un párrafo, sentía que no era suficiente, que aún quedaba tanto por decir, por explicar, por redimir. La carta se convirtió en mi voz, un monólogo del alma que esperaba encontrar eco en su corazón. No quería justificarme, sino explicar. No quería exigir perdón, sino ofrecerlo. Escribí sobre el significado de la familia, sobre la intrincada red de amor y sacrificio que nos une, incluso cuando las palabras nos traicionan. Le recordé que, a pesar de nuestras diferencias, el lazo que nos unía era más fuerte que cualquier discusión, cualquier malentendido. La frase, quien perdona, se libera antes mismo de ser perdonado, resonaba en mi mente mientras mis dedos continuaban su danza sobre el papel. Y era cierto. Al articular mis sentimientos, al reconocer mis propias faltas y al extender la rama de olivo, sentía un peso levantarse de mis hombros, una tensión que había llevado conmigo durante demasiado tiempo. La carta no era solo para ella, era también una catarsis para mí, una forma de cerrar un capítulo de resentimiento y abrir uno nuevo de esperanza. La dejé sobre la mesa de la cocina, en un lugar visible, con la esperanza de que tarde o temprano ella regresaría y la encontraría, quizás cuando menos lo esperara, en un momento de vulnerabilidad o búsqueda de respuestas. Mientras la carta reposaba, inmóvil, sobre la encimera, el tiempo transcurría de manera diferente. Para mí era una espera cargada de anticipación y miedo. Para ella, Adriana, cada día fuera de casa era una mezcla de rebeldía, libertad y, gradualmente, una creciente sensación de vacío. Al principio, la adrenalina de la confrontación la había impulsado, la había hecho sentir fuerte, independiente. No eres mi madre,
Esas palabras, pronunciadas con tal ferocidad, habían sido su escudo. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la bravuconería comenzó a desvanecerse. La vida lejos de casa, sin la estructura, sin el calor, sin el constante y a veces sofocante amor de una madre, era más solitaria de lo que había imaginado. Echaba de menos las pequeñas cosas, el olor del café por la mañana, los platos favoritos que su madre preparaba, incluso las discusiones triviales que ahora parecían tan insignificantes en comparación con el abismo que se había abierto entre ellas. La rabia, que había sido tan intensa, comenzó a dar paso a una confusión, a una punzada de arrepentimiento. Adriana se encontraba a menudo mirando su teléfono, con el dedo suspendido sobre el contacto de su madre, pero el orgullo era una fortaleza difícil de asaltar. Recordaba cada palabra hiriente, cada desacuerdo, y los reconstruía en su mente una y otra vez, buscando justificación para su ira. Pero, en los momentos de silencio, una voz interior comenzaba a susurrarle. ¿Realmente su madre era tan terrible? ¿Había sido ella justa? La imagen de su madre, no como la figura autoritaria de sus discusiones, sino como la mujer que la había sostenido en sus fiebres, que había reído con ella, que la había animado en cada paso, empezaba a asomarse. Empezó a recordar los sacrificios silenciosos, las noches en vela, los consejos que había ignorado pero que, en retrospectiva, tenían mucho sentido. La confrontación había sido un acto impulsivo, una explosión de años de frustración acumulada, pero ahora, en la calma de la distancia, la furia se disolvía lentamente, revelando la tristeza subyacente. Se dio cuenta de que no quería perder a su madre, no realmente, solo quería ser entendida y quizás, a su vez, ella también necesitaba entender. La vuelta de Adriana no fue una decisión premeditada ni heroica. Fue el resultado de una acumulación de pequeños momentos. Una canción triste en la radio, el cumpleaños de una amiga que la hizo pensar en su propia familia, la punzada de ver a otras madres e hijas compartiendo un café. La soledad se había vuelto un peso. Una noche, tras días de deliberación interna y noches inquietas, simplemente recogió sus pocas pertenencias y tomó un autobús de vuelta. No avisó. No quería la presión de un recibimiento, de una conversación forzada. Solo quería entrar en su antigua habitación, sentir el familiar aroma de su hogar y quizás, solo quizás, encontrar alguna respuesta en el silencio de esas paredes. La casa estaba oscura, excepto por una tenue luz que se filtraba de la cocina. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de alivio y una extraña aprensión. ¿Estaría su madre despierta? ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Cada paso en la escalera crujiente resonaba en el silencio de la noche, amplificando su ansiedad. Con el sigilo de un ladrón, Adriana abrió la puerta principal, que para su sorpresa estaba sin cerrar con llave. El familiar olor a hogar la envolvió de inmediato, un bálsamo para su alma cansada. Se deslizó por el pasillo, sus pasos amortiguados por la alfombra. Todo estaba en su lugar, tal como lo había dejado, y esa estabilidad, después de semanas de caos emocional, le proporcionó un confort inesperado. Se dirigió directamente a la cocina, quizás buscando un vaso de agua o simplemente el consuelo de un espacio conocido. Y allí, sobre la mesa, bajo el suave resplandor de una lámpara de sal que su madre siempre dejaba encendida por las noches, la vio. Un sobre de papel, simple y sin sellar, con su nombre escrito en la caligrafía inconfundible de su madre. La vista de su nombre, allí, en un sobre tan personal, la detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. No esperaba esto. Esperaba un reproche, quizás el silencio, pero no una carta. Una punzada de curiosidad mezclada con una creciente ansiedad la obligó a acercarse. La carta, en su sobria presencia, parecía emanar una fuerza silenciosa. Adriana la tomó con manos temblorosas. Su nombre en la tinta negra, un recordatorio palpable de la conexión que había intentado romper. La casa estaba en silencio, un silencio que de repente se sentía lleno de significado, como si contuviera todas las palabras no dichas y los sentimientos reprimidos. Abrió el sobre lentamente, con una cautela casi reverente. El papel estaba suave al tacto, y al desplegarlo, vio la caligrafía familiar de su madre,
un poco más temblorosa de lo habitual, quizás por la emoción. Las primeras líneas, aunque aún no las leía, ya irradiaban una seriedad que la invitaba a la introspección. No era un recibo, ni una nota superficial. Era algo importante, algo que había sido escrito con un propósito profundo. Se sentó en una silla, la misma en la que tantas veces se había sentado su madre, y el peso de la situación la invadió. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, creando una atmósfera íntima y casi sagrada para lo que estaba a punto de descubrir. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que se agitaba en su pecho. La rabia, que había sido su compañera constante, ahora se sentía como un eco distante, reemplazada por una mezcla de anticipación y una extraña tristeza. Comenzó a leer. Las primeras palabras, un simple «querida hija», la golpearon con una fuerza inesperada. La familiaridad de ese saludo, el cariño implícito en él, hizo que un nudo se formara en su garganta. No eran palabras de reproche, sino de amor, de anhelo. A medida que avanzaba, la voz de su madre parecía cobrar vida en su mente, leyendo cada frase, cada confesión. Su madre no le echaba la culpa, no la atacaba. En cambio, hablaba de su propio dolor, de sus propios miedos, de las veces en que ella misma se había sentido perdida y había cometido errores. Esta vulnerabilidad, esta honestidad cruda, desarmó por completo a Adriana. Había esperado una defensa, una justificación, pero lo que encontró fue una rendición de corazón, una ofrenda de paz. Las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos, las primeras lágrimas verdaderas en semanas. Cada párrafo era un golpe al muro de resentimiento que había construido a su alrededor. Su madre escribía sobre el día de su nacimiento, sobre las promesas hechas en el silencio de su corazón, sobre los sueños que había tejido para ella. Recordó momentos específicos de su infancia, pequeños detalles que solo una madre recordaría. La vez que se cayó de la bicicleta y su madre la curó con besos, las noches que su madre veló su sueño cuando estaba enferma, los dibujos infantiles que su madre aún conservaba. Y, crucialmente, la carta hablaba de la frase que Adriana le había gritado: «No eres mi madre». Le decía que, aunque esas palabras habían dolido más de lo que podría expresar, entendía que venían de un lugar de dolor, de frustración. Reconocía que ella, su madre, también había fallado en la comunicación, en la comprensión, y le ofrecía perdón sin pedirlo a cambio, sino simplemente extendiendo la mano, abriendo su corazón. La furia de Adriana se disolvía con cada línea, reemplazada por una avalancha de culpa, de tristeza y finalmente de un profundo y abrumador amor. La carta continuó, revelando capas de dolor y arrepentimiento que Adriana nunca había percibido en su madre. Hablaba de los sacrificios silenciosos, de las noches sin dormir, de las preocupaciones que guardaba para sí misma para no cargar a su hija. Explicaba que el amor de una madre, aunque a veces torpe o malentendido, es una fuerza constante, una llama que nunca se apaga, incluso ante las palabras más hirientes. Le pedía que recordara que, independientemente de sus errores o los de ella, siempre sería su hija, y ella siempre su madre. Adriana sentía un nudo en la garganta, un llanto mudo que se agitaba en su pecho. Las palabras de su madre resonaban con una verdad tan profunda, tan innegable, que la hacían sentir pequeña y avergonzada por su propia dureza. Se dio cuenta de que había estado tan absorta en su propio dolor y en su percepción de ser incomprendida, que no había visto el sufrimiento de la persona que más la amaba. La carta no era solo un mensaje, era un espejo que le mostraba no solo la bondad de su madre, sino también sus propias fallas, su propia humanidad. Al llegar al final de la carta, donde su madre le aseguraba que la puerta de su corazón y de su hogar siempre estarían abiertas, Adriana sintió un estallido de emociones. Las lágrimas ya no eran silenciosas, corrían por sus mejillas empapando el papel. El «Te quiero, tu madre» final, escrito con una simpleza tan aplastante, fue el colofón que rompió por completo su coraza. No había rabia, no había resentimiento en esas palabras, solo un amor incondicional que ella había dado por sentado y que ahora temía haber destruido. La carta era una oda al perdón, una lección de humildad,
y un recordatorio de que el amor familiar, aunque a veces frágil, es también el más resiliente. Se puso de pie, la carta apretada contra su pecho, sintiendo el familiar perfume de su madre en el papel. El peso de su propia ingratitud, de sus palabras crueles, la abrumó. Quería hablar con ella, abrazarla, pedirle perdón por la estupidez de su orgullo. Quería deshacer las palabras que había pronunciado. Fue entonces cuando escuchó un leve crujido en el pasillo. Su madre estaba allí, de pie en el umbral, su silueta recortada contra la oscuridad. No dijo nada, simplemente la miró, con los ojos llenos de una mezcla de incertidumbre y esperanza. Adriana no supo qué decir al principio. La carta aún temblaba en sus manos. La mirada de su madre no era de juicio, sino de una comprensión silenciosa que trascendía cualquier palabra. Por un instante, el aire entre ellas se cargó con todo lo no dicho, con todos los errores y el dolor que habían compartido. Pero en lugar de ser un peso insoportable, ese silencio se convirtió en un espacio para la reconciliación, una pausa para que ambos corazones procesaran el momento. Fue Adriana quien dio el primer paso, un paso incierto, vacilante, pero cargado de todo el arrepentimiento y el amor que sentía. El corazón le latía con fuerza, sabiendo que este era el momento, el punto de inflexión. «Mamá». Su voz salió apenas como un susurro, ronca por el llanto. No necesitó decir más. Las palabras de la carta lo habían dicho todo, habían preparado el terreno. Su madre dio un paso adelante, y en ese movimiento, Adriana sintió cómo la última barrera entre ellas se desmoronaba. Soltó la carta, que cayó suavemente al suelo, y corrió hacia ella. El abrazo fue torpe al principio, luego se apretó, desesperado, lleno de la emoción contenida de semanas, de meses. Adriana se aferró a su madre como si su vida dependiera de ello, y sintió los brazos de su madre rodearla con la misma fuerza, con el mismo amor incondicional que había leído en la carta. Lloraron juntas, no de tristeza, sino de alivio, de la alegría de una conexión restaurada, de un perdón que no necesitaba ser articulado porque ya había sido ofrecido y aceptado en el silencio de sus corazones. En ese abrazo, todo el dolor, toda la rabia, todo el orgullo se desvanecieron, dejando solo la esencia pura del amor familiar. El abrazo duró lo que pareció una eternidad, un bálsamo para sus almas heridas. Cuando finalmente se separaron, sus ojos estaban enrojecidos, pero sus rostros irradiaban una paz que no habían sentido en mucho tiempo. No hubo recriminaciones, no hubo «te lo dije», solo hubo comprensión. Adriana tomó la carta del suelo, la plegó con cuidado y la guardó cerca de su corazón. Esa carta no era solo un pedazo de papel, era un testamento de amor, un mapa hacia el perdón. Aprendió que la vulnerabilidad de su madre había sido una fortaleza, que su capacidad de perdonar, incluso cuando la habían herido profundamente, era el acto de amor más puro. Y se dio cuenta de que ella, al leerla y al aceptarla, también se había liberado. La casa ya no se sentía solitaria. El silencio se había llenado con el sonido de dos corazones que se habían encontrado de nuevo, más fuertes y más sabios que antes, listos para reconstruir lo que la ira había dañado. Esa noche, sentadas juntas en el sofá, no hablaron mucho. Las palabras no eran necesarias. Sus manos estaban entrelazadas, una conexión silenciosa que decía más que cualquier conversación. Adriana había regresado a casa, pero no era la misma Adriana que se había ido. Había madurado, había aprendido una lección invaluable sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la fina línea entre el orgullo y el amor. Comprendió que el perdón no era un acto único, sino un proceso, una elección diaria de dejar ir el resentimiento y abrazar la empatía. Miró a su madre, cuyo rostro cansado ahora mostraba una sonrisa suave y genuina. En ese momento, entendió verdaderamente el significado de la frase: «Quien perdona se libera antes mismo de ser perdonado». Su madre, al escribir esa carta, al abrir su corazón sin esperar nada a cambio, había encontrado su propia paz mucho antes de que Adriana regresara. Y ahora, al aceptarlo, Adriana también sentía esa profunda liberación. Los días que siguieron fueron de una reconstrucción lenta pero constante.
Había momentos de incomodidad, de recordar las viejas heridas, pero cada vez el amor y la comprensión que ahora las unía eran más fuertes que cualquier sombra del pasado. Aprendieron a escucharse de verdad, a comunicarse no solo con palabras, sino también con el corazón. Adriana comenzó a ver a su madre no solo como la figura de autoridad, sino como una mujer, con sus propias alegrías y tristezas, sus propias fortalezas y vulnerabilidades. Y su madre, por su parte, le dio a Adriana el espacio que necesitaba, confiando en que el lazo que compartían era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta. Si has sentido la punzada del orgullo o el dolor de una herida familiar, te animo a que explores el poder transformador del perdón. A veces, un simple acto, una palabra honesta, una carta escrita desde el corazón, puede ser el puente que une dos almas separadas. La historia de Adriana y su madre es un testimonio de que, en el corazón de cada familia, reside la capacidad de sanar, de reconstruir y de amar de nuevo, incluso después de las tormentas más feroces. El perdón no es solo para el otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una llave que abre las puertas de nuestra propia prisión emocional. Si esta historia te ha resonado, si has sentido la conexión con la lucha y el alivio de esta madre y esta hija, te invito a que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Hay alguna herida que necesite ser sanada? ¿Alguna palabra de perdón que necesite ser dicha o escuchada? Recuerda siempre la profunda verdad, que quien perdona se libera antes mismo de ser perdonado. No esperes a que el otro dé el primer paso. A veces, el acto más valiente es el de extender la mano, el de abrir el corazón, incluso cuando el miedo y el orgullo nos instan a permanecer cerrados. Esa es la verdadera esencia de la liberación.